aparentemente con sus compañeros en el FBI. Los guardias lo dejaron salir y Abagnale escapó durante un día de abril de 1971, simplemente caminando por su propio pie, frente a los guardias de la prisión. En la actualidad es escritor y asesor de seguridad. Número 7. Frank Lee Morris, Clarence y John Anglin. Conocida como La Roca, la prisión de Alcatraz, ubicada en una isla del mismo nombre en la bahía de San Francisco, California, es probablemente la prisión más conocida de todo Estados Unidos. Entre 1934 y 1963, albergó a varios de los más famosos criminales estadounidenses, como Al Capone, el cara cortada original y el mítico ladrón de bancos, Machine Gun Kelly. Durante sus 29 años de existencia, 1.545 hombres estuvieron recluidos en esta prisión y hubo al menos 14 intentos de escape, algo que se consideraba imposible por la ubicación de esta prisión de máxima seguridad. Hace más de 60 años, los prisioneros Frank Lee Morris y los hermanos Clarence y John Anglin escaparon de Alcatraz. Los tres reclusos fueron vistos por última vez dentro de sus celdas la noche del 11 de junio de 1962. Para la mañana siguiente, habían desaparecido misteriosamente, dejando almohadas bajo sus mantas y cabezas de papel maché, con un cabello real y ojos pintados cerrados, para despistar a los guardias. Una balsa improvisada construida con impermeables de caucho fue encontrada en una isla cercana. Los fugitivos nunca fueron vistos nuevamente. Morris y los hermanos Anglin son los únicos que lograron salir de la prisión, aunque no se sabe si sobrevivieron a la fuga. De todos los que intentaron escapar de Alcatraz, 23 fueron capturados, 6 fueron asesinados por disparos durante el escape, y 2 reclusos se ahogaron en el intento. Los restantes 5, incluyendo a Loan Morris y los hermanos Anglin, se consideran desaparecidos. Número 8. Los escapes de Ted Bundy. El infame asesino en serie Ted Bundy, quien ultimó a 30 o más mujeres jóvenes en Estados Unidos durante la década de 1970, escapó 2 veces de la prisión. La primera vez fue en Aspen, Colorado, en junio de 1977, cuando Bundy se representaba a sí mismo en un caso de asesinato. Durante un receso en una audiencia previa al juicio, fue llevado a una biblioteca jurídica con la excusa de prepararse para el proceso legal y saltó por una ventana desde una altura de 9 metros. Lo más escalofriante del caso es que Bundy era un hombre muy carismático y, pese a las terribles acusaciones y pruebas en su contra, se ganó la audiencia estadounidense. Muchos actuaban como si Bundy fuera Robin Hood, lo apoyaban durante el juicio y apoyaron también su fuga. Las autoridades lo capturaron 8 días después. La segunda fuga ocurrió en diciembre del mismo año, cuando abrió un agujero en el techo de su celda y trepó por el sistema de ventilación. Logró llegar al apartamento de un guardia, donde se cambió el uniforme de prisionero a ropa de civil. Luego viajó en avión, tren y coche hasta Florida, donde fue arrestado 2 meses después. Fue ejecutado por sus crímenes en 1989. Número 9. Casey White. Un romance prohibido entre un oficial de correcciones y un recluso de Alabama, Estados Unidos, dio lugar a una extensa persecución en 2022. Casey White, sospechoso de asesinato, escapó de la cárcel del condado de Lauderdale en abril de 2022, con la ayuda de la oficial Vicky White, con quien no tenía ninguna relación previa a su encierro, ni relación familiar, pese a compartir el mismo apellido. El día de la fuga, el recluso y la oficial abandonaron la cárcel con la excusa falsa de una cita en el tribunal. La búsqueda de la pareja terminó 11 días después, cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló en Indiana durante una persecución policial. La oficial White se disparó en la cabeza antes de ser atrapada por las autoridades y murió más tarde en un hospital, mientras que el recluso se entregó a las autoridades y se encuentra encarcelado nuevamente. Número 10. William Maxwell. En 1715, el noble escocés y quinto conde de Nithsdale, William Maxwell, fue declarado culpable de traición por participar en la rebelión jacobita de ese mismo año. Fue encarcelado en la Torre de Londres y condenado a muerte. El día antes de la ejecución de Maxwell, en 1716, su esposa Winifred lo visitó en la torre. Winifred y algunos de sus acompañantes tuvieron permiso para entrar a la celda, donde le entregaron escondida una enagua y una capa de mujer. Ataviado con la ropa entregada de contrabando, Maxwell se hizo pasar por una mujer y salió de la Torre de Londres. Logró navegar fuera de Inglaterra y, haciéndose pasar por el sirviente de un embajador austriaco, llegó hasta Italia. Winifred fue la principal sospechosa de haber ayudado en la fuga de su esposo y también huyó de Inglaterra,
la pareja se reunió con exiliados en Roma. Número 11. John Dillinger. El ladrón de bancos estadounidense John Dillinger, conocido como el enemigo público número 1, ganó fama en la década de 1930 por evadir la captura y escapar de la policía en varias ocasiones. En 1933, Dillinger fue arrestado tras una serie de grandes robos a bancos importantes. Sin embargo, sus cómplices lo liberaron de la cárcel en Lima, en el estado de Ohio. Inicialmente intentaron acceder haciéndose pasar por policías, pero cuando se les pidió mostrar sus insignias, dispararon y mataron al sheriff de turno para liberar a Dillinger. La policía volvió a atrapar a Dillinger en enero de 1934 y fue enviado a Indiana por su participación en un robo bancario en Chicago, durante el cual un patrullero fue asesinado. El 3 de marzo de 1934, Dillinger escapó de la cárcel, amenazando a los guardias con una pistola falsa, que se cree que fabricó él mismo, tallando una tabla de lavar con una hoja de afeitar para darle forma de arma de fuego. Robó un automóvil y huyó del área, pero fue abatido unos meses después por agentes del FBI en Chicago. Número 12. Michel Banjor. El famoso ladrón de bancos francés Michel Banjor, uno de los prisioneros más resguardados del país, y su esposa Nadine, utilizaron frutas en un elaborado plan de escape. Mientras Michel estaba en la prisión de la Santé, en París, Nadine pasó meses aprendiendo a volar un helicóptero. El 26 de mayo de 1986, Nadine rentó un helicóptero y voló por la capital francesa hasta el techo de la prisión de máxima seguridad. Dentro de la cárcel, Michel usó duraznos pintados como granadas para amenazar a los guardias y abrirse paso hasta el techo, donde abordó el helicóptero usando una escalera de cuerda y volaron juntos hacia un campo de fútbol, de donde huyeron en un automóvil y desaparecieron. Fue su cuarto escape de prisión en 13 años. El primero ocurrió en 1973. Pero eventualmente fueron capturados otra vez. Nadine fue arrestada y Michel recibió un disparo, del cual sobrevivió, tras un intento fallido de robo. Número 13. Andrew Rodger, Kyle Rose y Matthew Williams. Estos tres prisioneros estaban recluidos en la prisión de Pankhurst, en el Reino Unido, y estaban en el área de máxima seguridad. Rodger, Rose y Williams trabajaban en el taller de metal de la prisión y tuvieron una idea alocada: fabricar su propia llave de salida con los materiales de la actividad. En el taller fabricaron todas las herramientas necesarias para su escape, memorizaron el contorno de la llave maestra de un guardia y, sorprendentemente, crearon una réplica que les permitió abrir prácticamente cualquier puerta de la cárcel durante su huida. También construyeron una escalera de acero de unos 7,6 metros y una pistola artesanal para escapar. Pasaron 4 días huyendo. Intentaron abandonar la isla donde se encuentra la prisión planeando el robo de una avioneta o un barco. Sin embargo, los planes fallaron y el 7 de enero fueron capturados y retornados a la prisión. Sumaron 2 años más a sus condenas por la fuga. Número 14. Ronald Silva. En 2012, el traficante Ronald Silva escapó de una prisión en Brasil, con un plan muy similar al de William Maxwell en la Torre de Londres. La esposa de Silva acudió a la prisión para su visita semanal, le dio la ropa que llevaba puesta y se cambió a otro conjunto que tenía escondido en su bolso. Silva se afeitó los brazos y las piernas, se pegó uñas postizas, una peluca, lápiz labial, tacones y la ropa que su esposa le había dejado. Logró pasar frente a los guardias y salir a la calle sin llamar la atención. Sin embargo, mientras caminaba hacia los amigos que lo esperaban en una parada de autobús, un policía notó que tenía dificultades para caminar con los tacones y comenzó a sospechar. Silva fue recapturado por las autoridades y su esposa aseguró que no tenía idea de su plan. Número 15. Redon Fade. El gángster francés Redon Fade había sido condenado a 25 años de prisión por un intento de robo fallido en 2010, que resultó en la muerte de una policía. Se fugó por primera vez el 12 de abril de 2013. Utilizó explosivos para atravesar 5 puertas de la prisión. Durante su fuga, Fade tomó rehenes para asegurar su salida. Fue arrestado unas semanas después, en Seine-et-Marne, donde planeaba escapar a Israel. 5 años después, el 1 de julio de 2018, Fade protagonizó su segunda y sorprendente fuga. Esa vez 3 hombres enmascarados secuestraron un helicóptero y obligaron al piloto a aterrizar en el patio de la prisión. Según los reportes de noticias, los criminales sacaron a Fade, aterrizaron el helicóptero fuera de la prisión, dejaron al piloto ileso y tomaron un auto de escape.
Tras un breve trayecto, estacionaron el vehículo en un centro comercial, lo incendiaron y continuaron su huida en una furgoneta blanca. Sin embargo, Faith fue capturado 3 meses después en Francia, junto con otras 3 personas. Número 16. Yoshi Shiratori. 4 veces escapó de prisión el criminal japonés Yoshi Shiratori, quien fue encarcelado por primera vez tras ser obligado a confesar un asesinato que no cometió. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 23 años en la prisión de Aomori, en el norte de Japón. En 1936 escapó tras manipular la cerradura de su celda, con un alambre de metal que tomó del balde que usaba para bañarse. Salió de la prisión escalando por una claraboya, pero fue recapturado y encerrado en la prisión de Akita, de donde escapó en 1942. Lo volvieron a atrapar cuando se presentó en la casa de un guardia de la prisión para pedirle ayuda ante la injusticia de su caso. Fue encerrado en la prisión de Abashiri y 2 años después, en 1944, usó sopa de miso para oxidar sus esposas y un agujero de inspección en su celda, forzar los barrotes y huir. Fue capturado nuevamente en 1946. Esa vez lo recluyeron en la prisión de Sapporo y el tribunal lo sentenció a muerte, lo que llevó a Shiratori a buscar desesperadamente una forma de escapar. En 1947, excavó un túnel y escapó por 4ª vez. En 1948 fue recapturado después de admitir a un policía que era un prófugo. Su sentencia de muerte fue revocada y Shiratori finalmente cumplió 26 años de cárcel, antes de ser liberado bajo libertad condicional por buen comportamiento en el año de 1961. Murió de un infarto en 1979, a los 71 años. Número 17. John Gerard. John Gerard fue un sacerdote jesuita encarcelado por predicar sus creencias católicas durante el reinado de Isabel I en Inglaterra, quien era la cabeza de la Iglesia Anglicana. Durante su encarcelamiento soportó varios interrogatorios y tortura para obtener información. Nunca cedió, pero igual fue condenado a muerte por sus supuestos crímenes. Desesperado por escapar, Gerard se comunicó con sus aliados fuera de la prisión mediante notas contrabandeadas escritas con tinta invisible, fabricada con jugo de naranja. Sus cómplices ramaron en un bote hasta el foso de la torre, le lanzaron una cuerda y Gerard escapó por su ventana hasta el bote, huyó de Inglaterra y vivió el resto de su vida en Roma. Número 18. La emperatriz Matilda. Durante el otoño del año 1142, la emperatriz Matilda fue sitiada en el castillo de Oxford por soldados leales a su primo Esteban. Una batalla se libraba en todo el país por la corona de Inglaterra. Esteban, nieto de Guillermo el Conquistador y primo de Matilda, reclamaba la corona al igual que la emperatriz. Sus fuerzas estaban en continuos asedios de las fortalezas controladas por su rival. El sitio en el castillo de Oxford duró 3 meses. La épica fuga de Matilda ocurrió una noche de diciembre, cuando se envolvió en una capa blanca y se puso unos patines improvisados para deslizarse sobre el hielo hasta el castillo de Wallingford. Tras su escape, se acordó una tregua para poner fin a la batalla, con Matilda aceptando que Esteban mantuviera el trono siempre que su hijo Enrique fuera su heredero. Curiosamente, Esteban murió poco después de que se firmara el acuerdo, lo que permitió a Enrique II asumir el trono. Número 19. Ronnie Biggs. El ladrón inglés Ronald Arthur Biggs, mejor conocido como Ronnie Biggs, es famoso por su participación en el Gran Robo del Tren en 1963, cuando un grupo de asaltantes robó 2.61 millones de libras esterlinas, equivalentes a 69 millones de libras actuales, de un tren que viajaba de Glasgow a Londres. Tras el robo, Biggs fue capturado y enviado a prisión, donde cumplió solo 19 meses de condena, antes de escapar el 8 de julio de 1965, escalando una pared con una escalera de cuerdas y cayendo sobre una furgoneta que lo esperaba. Desde Inglaterra escapó a Bruselas en barco y luego a París, donde adquirió una nueva identidad y se sometió a una cirugía plástica. Vivió 36 años como fugitivo, hasta que regresó a Reino Unido y se entregó voluntariamente a las autoridades el 7 de mayo del año 2001. Fue inmediatamente arrestado y encarcelado. Cumplió 8 años en prisión antes de ser liberado por razones humanitarias en 2009. Murió en diciembre de 2013. Número 20. T.J. Lane. T.J. Lane tenía 17 años cuando abrió fuego en una escuela secundaria en Ohio, Estados Unidos, matando a 3 estudiantes en el año 2012. En su juicio fue condenado a 3 cadenas perpetuas. 3 años después, tras cumplir 20 años, escapó de prisión junto a otros 2 reclusos. Usaron una escalera improvisada para trepar una cerca durante el receso, en el patio de la prisión.
y se adentraron en el bosque. Sin embargo, los tres fueron capturados menos de un día después y enviados a prisiones de máxima seguridad en Ohio. Número 21. Richard McNair. En 1987, el estadounidense Richard McNair asesinó a un hombre e hirió de 4 disparos a otro durante un robo frustrado. Fue enjuiciado y declarado culpable por asesinato, con una sentencia de 2 cadenas perpetuas consecutivas. Pero es realmente famoso por sus 3 creativas fugas de distintas prisiones. En su primer intento, usó bálsamo labial para liberarse de unas esposas. Escapó por segunda vez arrastrándose por un conducto de ventilación, y en su última fuga de una prisión federal, el 5 de abril del año 2006, se ocultó en una caja de sacos de correos usados y logró convencer a una oficial de policía de que no era fugitivo de la prisión, sino un deportista. Su foto policial apareció una docena de veces en el programa de televisión American Most Wanted y se convirtió en uno de los 15 fugitivos más buscados por los Marshals estadounidenses. McNair viajó a Canadá en 2 ocasiones para evitar ser capturado, recorriendo el país durante más de un año antes de ser detenido en un control policial aleatorio el 25 de octubre de 2007. En la actualidad está encarcelado en una prisión en el estado de Kentucky. Número 22. James Robert Jones. James Robert Jones fue condenado por asesinar con una puñalada a un soldado estadounidense en Nueva Jersey, pero en el año 1977 escapó de la prisión en la cual se encontraba en Kansas. Su fuga fue tan exitosa que pasó 37 años viviendo como prófugo en el estado de Florida, con una nueva identidad, Bruce Walter Cade. Después de casi 4 décadas, durante las cuales contrajo matrimonio bajo su identidad falsa, un investigador del ejército estadounidense encontró el archivo del caso y decidió reabrirlo para buscar un rastro del fugitivo. Así, 3 funcionarios del servicio de Marshals lo hallaron una mañana en su trabajo en Florida y lo encarcelaron nuevamente en el año 2014, cuando tenía 59 años. Ninguno de los testigos del escape está vivo, y las autoridades estadounidenses no saben cómo Jones logró escapar de una prisión de máxima seguridad. Número 23. Henri Charrier. Este escritor francés fue condenado en París por asesinato en el año de 1931, con cadena perpetua y 10 años de trabajos pesados. Poco tiempo después de su encierro, fue trasladado a una instalación penal fuera de Europa, en la Guyana Francesa, en Sudamérica. De allí escapó varias veces, la primera vez en 1933, junto a otros 2 prisioneros, con quienes llegó hasta Riohacha, en Colombia, donde fueron recapturados 37 días después de la fuga. Charrier volvió a huir, con destino a la península de La Guajira, entre Colombia y Venezuela, donde vivió con una tribu indígena por varios meses hasta que decidió abandonar la zona, y nuevamente lo capturaron y encarcelaron en la Guyana Francesa, esta vez en confinamiento solitario temporal. Estuvo 7 años más encerrado en la cárcel de Guyana, de donde intentó escapar varias veces, y luego lo trasladaron a la Isla del Diablo, un campo de prisioneros también en Guyana. Logró escapar de la isla, que se consideraba prueba de fugas, usando una balsa artesanal. Cuando llegó a la otra orilla se encontró con unos fugitivos de nacionalidad china. Compraron un bote, viajaron hasta la Guyana Británica, de ahí intentaron llegar al norte de América, pero apenas pudieron navegar hasta Venezuela, donde los arrestaron y encerraron en la terrible prisión de El Dorado, en el sur del país. Tras un año como prisionero, le dieron su libertad y papeles legales en Venezuela en 1944. En 1945, obtuvo libertad plena y 4 años después obtuvo la ciudadanía. Se casó con una venezolana, se convirtió en empresario de restaurantes e incluso en una celebridad local. Charrier escribió su historia en una novela titulada Papillon. Número 24. El escape de Cobra. El 5 de agosto de 1944, 1.104 prisioneros de guerra japoneses escaparon del campo cercano de Cobra, en Australia. Los prisioneros tomaron la oportunidad de escapar durante la madrugada anterior de un traslado planeado por las autoridades australianas. Los japoneses estaban armados con bates, cuchillos y ganchos que habían reunido antes del plan. Brincaron y cruzaron el alambre que rodeaba el campo. Fue la fuga más grande de la Segunda Guerra Mundial y también la más violenta. Durante la fuga y la búsqueda de los prisioneros, murieron 4 soldados australianos y 231 prisioneros japoneses murieron o tomaron sus propias vidas. Todos los demás fueron recapturados y encerrados por las autoridades. Número 25. Los 7 de Texas. Uno de los escapes de prisión más famosos de la historia ocurrió en Texas,
por un grupo de fugitivos que fueron arrestados tras aparecer en el programa America's Most Wanted. El 13 de diciembre del 2000, Joseph Christopher García, Randy Ethan Halpern, Larry James Harper, Patrick Henry Murphy Jr., Donald Kate Newbury, George Ángel Rivas Jr., Michael Anthony Rodríguez se unieron para someter a 9 trabajadores de mantenimiento y 4 guardias de la prisión John B. Connally. Dejaron inconscientes a las víctimas, robaron su ropa e identificaciones para asumir su identidad. Luego robaron un camión de mantenimiento y escaparon. Los llamados 7 de Texas fueron capturados después de ser identificados gracias al programa. 3 de ellos fueron ejecutados, uno tomó su propia vida y los otros 3 fueron condenados a pena de muerte. Número 26. Escape de una prisión en Alabama. En uno de los escapes más insólitos, durante julio del año 2017, 12 reclusos escaparon de la cárcel del condado de Walker, en Alabama, tras untar mantequilla de maní sobre la señalización de una puerta que conducía al exterior. Con la mantequilla de maní taparon la señal y le pidieron a un guardia que abriera la puerta. Él pensó que habría una celda y no una salida. Los fugitivos escalaron la cerca usando mantas de la prisión. 11 de ellos fueron capturados en menos de 12 horas, mientras que el último, Brandy Andrew Kilpatrick, fue capturado unos días después en Florida. Número 27. Escape masivo en la prisión Libby. El 9 de febrero de 1864, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, 109 oficiales de la Unión excavaron un túnel para escapar de la prisión de Libby, una instalación de prisioneros de guerra confederados en Virginia. La prisión estaba superpoblada y plagada de enfermedades. No había suficiente comida ni saneamiento para los reclusos. A partir del otoño de 1863, un pequeño grupo de internos hizo 3 intentos fallidos de excavar túneles para salir de la prisión. Finalmente lograron cavar un cuarto túnel, de 15 metros de largo y con un ancho que oscilaba entre 40 y 90 centímetros. 59 fugitivos lograron llegar a territorio de la Unión, 48 fueron recapturados y 2 se ahogaron. Tras la fuga de la prisión de Libby, las autoridades confederadas trasladaron a la mayoría de los prisioneros a otros sitios, incluido el notorio campo de prisioneros de guerra de Andersonville, Georgia. Número 28. El escape de Mays. La mayor fuga de prisión en la historia del Reino Unido ocurrió el 25 de septiembre de 1983, cuando 38 miembros del ejército republicano irlandés, IRA, escaparon de la prisión de máxima seguridad de Mays, cerca de Belfast, Irlanda del Norte. La fuga ocurrió cuando los reclusos, armados con cuchillos introducidos de contrabando, sometieron a los guardias y secuestraron un camión que entregaba alimentos a la prisión. Los oficiales intentaron bloquear el vehículo en la puerta, lo que obligó a los fugitivos a saltar del camión y huir. Durante la fuga, un guardia fue apuñalado y murió de un ataque al corazón, mientras que casi 2 docenas de oficiales resultaron heridos. En los días siguientes, 19 de los hombres fueron capturados. Otros 3 nunca lograron salir de la prisión, pero los demás lograron escapar. Algunos llegaron hasta Estados Unidos. Número 29. El gran escape del campo Stalag Luft 3. Stalag Luft 3 fue un campo de prisioneros de guerra de la Fuerza Aérea, administrado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los planes de fuga comenzaron durante la primavera de 1943. Se cavaron 3 túneles con los nombres clave Tom, Dick y Harry, a 9 metros de profundidad. Se construyeron bombas para empujar aire fresco a los túneles e instalaron luces conectadas a la red eléctrica del campo. Incluso se instaló un pequeño sistema de vagones para facilitar el proceso de excavación. El plan era sacar a cientos de prisioneros a la vez. En la noche del 24 de marzo de 1944, 200 prisioneros intentaron escapar, pero en lugar de salir a un bosque cercano, el túnel terminó justo antes de la línea de árboles y cerca de una torre de vigilancia. El guardia detectó al prisionero número 77 mientras salía del túnel y la fuga fue rápidamente frustrada. Solo 3 prisioneros lograron escapar, 50 fueron ejecutados y el resto fue capturado. Número 30. El túnel talibán. A finales del 2010, los mujahidines comenzaron a trabajar en un túnel de 300 metros en la ciudad de Kandahar, en Afganistán, con la esperanza de liberar a cientos de insurgentes talibanes. El túnel pasaba por debajo de edificios gubernamentales, torres de vigilancia, barreras con alambre de púas y atravesó el piso de concreto de una prisión afgana. El 25 de abril de 2011, 480 prisioneros se arrastraron hacia la libertad en menos de 30 minutos.
Los talibanes habían conseguido llaves antes de la fuga, que usaron para abrir las celdas de sus compañeros. Al otro lado del túnel, algunos minibuses esperaban para transportar a los cientos de fugitivos, lejos de la zona custodiada. Se cree que algunos de los guardias de la prisión fueron sobornados o tuvieron una motivación para facilitar o permitir la fuga. Número 31. El escape del campo de exterminio Sobibor. Durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes nacionalsocialistas alemanes ejecutaban a 10 prisioneros por cada persona que intentara escapar de sus campos de exterminio. Para 1943 comenzaron a circular rumores de que planeaban cerrar los campos y exterminar a todos los prisioneros. Leon Feldhendler y Aleksander Pechirsky, prisioneros en Sobibor, en Polonia, decidieron que morir intentando escapar era mejor que ser asesinados en una cámara de gas. El plan consistía en que todos los prisioneros atacaran a la vez, mataran a los oficiales de las SS y esperaran que los guardias ucranianos se retiraran. El 14 de octubre de 1943, 9 oficiales de las SS y 2 guardias fueron aislados y asesinados. Un guardia ucraniano encontró a uno de los alemanes muertos y dio la alarma. Aproximadamente la mitad de los 400 prisioneros que intentaban huir fueron abatidos a tiros. Los alemanes luego exterminaron a los 300 prisioneros restantes y cerraron el campo. Solo 58 de los fugitivos sobrevivieron a la guerra. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 fugas de prisión más locas de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.